Para tú poder entender a los demás, yo siento que tú tienes que conocerte a ti mismo y ser empático contigo mismo. No es lo mismo ser jefe que ser un líder. ¿Es correcto? Total. Hoy me encuentro con, te puedo decir Meche, tal Meche. cual. ¿Te gusta que te digan Meche? Sí. Me encuentro con la gran Meche hoy aquí compartiendo y vamos a hablar sobre el liderazgo empático. Sí. Esa es una rama importante, es un pilar que debe tener toda persona que tiene un puesto de jerarquía, toda persona que quiere emprender, toda persona que quiere manejar un equipo. No es lo mismo ser jefe que ser un líder. ¿Es correcto? Total. Cuéntame un poquito de dónde te surge esta idea de por querer impartir estos temas, que son importantes, porque nadie nos enseña sobre el liderazgo. Bueno, yo creo que todo nace de la idea primero que yo he sido muy suertuda de que todos mis jefes han sido súper cool. O sea, siempre me he sentido cómoda de compartir, de tener, cada vez que tenía un desafío, lo que sea, me sentí como muy cercana con ellos, nunca tuve ese miedo ni nada como de repente otras personas han sido. Y cuando a mí me tocó, o cuando tuve la oportunidad de subir en una posición de liderazgo, yo me pregunté cómo puedo ser yo así como estos jefes que yo he tenido. Claro. Y al principio cometí muchos errores, pero a medida que he ido ajustando y teniendo mentores y demás, yo me dije, hay una manera de hacer este trabajo siendo una persona empática, pues, o sea, siendo una persona que puede conectar con las personas y aún así haciendo cumplir lo que se espera de la empresa. Claro. Y a partir de mi propia práctica, con el ejemplo y con las mentorías y lo que he aprendido por mi cuenta, es que yo me puse a pensar que quería compartir sobre esto también en redes, porque este no es un rol fácil para nada. Exacto. Tienes que llenarte de paciencia, de escucha activa. Mucha paciencia, mucha escucha y también requiere mucho, que yo creo que por ahí es donde comenzó el asunto, de conocerse a uno mismo. Claro. Porque para tú poder entender a los demás, yo siento que tú tienes que conocerte a ti mismo y ser empático contigo mismo. Como que para poder dar, pues tienes que tener de eso dentro. Claro. Entonces, todo mi camino comenzó trabajando en mí misma, porque yo pasé por un divorcio y eso llevó un camino de descubrimiento, no sé qué, y la cosa, y mucho trabajo en mí misma. Y yo siento que eso me ayudó mucho a conectar con los demás en todos los ámbitos, pero en el ámbito laboral, pues muchísimo más. Okay. En cuanto a escucharlos, entenderlos, no solamente es mi punto de vista, no asumir, sino, esto es lo que está pasando, quiero escuchar de ti, y poder entenderlos. Y siento que de esa manera tú consigues muchos resultados, mejores resultados, y hasta consigues que la gente lo quiera hacer. Claro. Porque quieren hacerlo y no porque te tienen miedo. Correcto. Sí, porque quieren trabajar contigo, porque te ven y te reconocen como un líder, una persona que pueden aprender. Exacto. Entiendo que trabajas en una empresa multinacional, usualmente, sí. ¿No? Porque estas empresas tienen esa estructura que usualmente hay una persona que va guiando, un coach, un líder, y maneja un equipo, ¿no? Ahora te entiendo que pasaste tú a esa posición. Sí. ¿Qué tal se siente manejar un equipo? Es un reto. Es un reto. Yo subí a mi primera posición de liderazgo en el 2018. Ok. Y ese es un interín en las multinacionales, que es un rol de team lead, que no necesariamente tienes tanta responsabilidad, pero sí tienes responsabilidad en cuanto a que el equipo tenga lo que necesita en temas del sistema, que le funcione ese tipo de cosas. Entonces luego pasas a supervisor, que a ese rol subí en el 2020, justo en pandemia. Te tocó hacerlo y desarrollarlo desde casa. Vida. Eso es que cuento. Hace 4 años. Ajá. El tiempo pasa volando. El tiempo pasa volando. Y entonces el supervisor sí tiene muchas más responsabilidades, porque entonces ya es el compromiso de las personas, desarrollar sus habilidades, no solamente para asegurarme que tienes lo que necesitas para hacer tu trabajo, sino desarrollarte,
también tomar las decisiones difíciles, poner planes de acción, etcétera, etcétera. Pero me da risa porque en el 2020, cuando a mí me ascendieron, fue en febrero. Ok. O sea que todavía estábamos trabajando en la oficina. Ah, vale, febrero de 2020. Ajá, claro, febrero no 2020. había sonado en Panamá el tema del COVID. Exacto. Yo estaba navegando esto de ser supervisora, ¿ok? Y luego viene dizque, no, tenemos que irnos todos para la casa. Y era dizque, ¿cómo hacemos esto? Y fue toda una transición y fue bastante mental porque paso de ahora de verte todos los días, ahora no te veo, cómo tenemos visibilidad de las personas. Todo es virtual. ¿Qué reglas ponemos? Si la gente se queda sin luz o sin internet, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo manejamos? O sea, todo fue... Y yo me acuerdo un caso de una persona en específico, que por eso digo que al principio cometí bastantes errores, que a ella se le fue la luz. Y nosotros como que, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Y era como que, bueno, la persona tiene 1 hora para ver cómo resolvía. Y no me acuerdo ahorita muy bien cómo funciona todo, porque ahorita que recuerdo en pandemia tú tenías disque 1 hora al día para salir. Correcto. Y lunes, miércoles o viernes, las mujeres pues. Y la cosa es que la persona no, o sea, pasó la hora y no llegó a moverse. Y yo le puse una acción correctiva. Y al final era disque, Meche, estás viendo esto demasiado blanco y negro. Y al final se la quité y me disculpé con ella porque ella habló conmigo y me dijo, man, en verdad siento que ahorita mismo pues todos estamos atravesando por esto y la verdad es que no tuve chance. O sea, yo estoy ahorita mismo en este lugar y moverse porque ellos usan monitores. O sea, no es como que ellos agarran una laptop y se van. Claro. O sea, ellos usan monitores y un desktop. Y ella me habló, o sea, me pasé unos minutos de la hora. Hice lo mejor que pude, todos estamos navegando por este cambio y yo la escuché y le dije, es que en verdad tiene razón, pues. O sea, sí, ahorita mismo todos estamos navegando por un cambio y creo que todos merecemos algo de flexibilidad en estos momentos. Claro. Así que se la quité y me disculpé con ella, pues, pero eso es bueno. O sea, bueno reconocer de que hubo un error y que se enmendó y que se pidió disculpas. Sí. Creo que es valiente eso porque no es lo mismo, bueno, decir ya pasó y te quedas así sancionado. Ajá, que te quedas y ve tu problema. Exacto. Definitivamente que eso fue un tiempo difícil para todos las profesiones, para todo el mundo encerrado, todo el mundo sin saber qué iba a pasar o qué iba a suceder en las próximas semanas. Pero ahí se ve el tema del desarrollo del liderazgo. Porque incluso te toca lidiar con todas esas personas ansiosas en casa, de que el trabajo, de que me va a gustar, que si no... Sí. ¿Y cómo le das tranquilidad a la gente, no? Claro. ¿Cómo le das tranquilidad a la gente en este momento de incertidumbre? Exacto. Y ahora, 4 años después, hablemos ya, que ya somos libres nuevamente. Yeah. ¿Cómo ves tú ahora, cómo te ves tú como esa líder en esta posición de liderazgo, que tienes un equipo? ¿Sientes que ha habido un cambio en estos años en ti, pues, como líder? Como que, ¿y qué hiciste? ¿Dónde te formaste? Porque esto es autodidacta. El ser líder es una formación 100% autodidacta. O sea, te toca a uno ir a aprender. Sí, total, porque yo siento que en el rol de liderazgo no es como un rol que cuando tú entras que te pasas por un entrenamiento, por lo menos acá, ¿no? Que uno entra al rol, te entrenan por un tiempo y ya tú sales al ruedo, pero acá no, pues. O sea, tú... Vaya. Vaya y aprenda. Exacto. Y vamos aprendiendo en el camino. Sí, y no me malinterpreten, porque si nos dan entrenamientos, a lo largo una vez uno sube, pues hay un entrenamiento que se da cada cierto tiempo en el que a ti te ingresan junto con otras personas de la organización también. Y te dan ciertas habilidades. Pero yo siento que no es lo mismo la teoría a la práctica. Y yo siento que lo que a mí más me ha desarrollado han sido los casos difíciles. Okay. Los casos difíciles, personas que no están performing. ¿Desarrollándose? Ajá, que no están dando los números o si no están cumpliendo con lo que se espera, actitudes, ese tipo de cosas, porque es como que yo quiero poder entender a esta persona y a la misma vez hasta qué punto, pues. Claro. Hasta qué punto, porque al final hay cosas que se necesitan cumplir. Y he tenido que sacar personas. Y eso no es fácil y es un sentimiento bien
bien feo. Creo que esa es la parte que más me ha como desarrollado a lo largo de los años. Claro. Sí. Me puedo imaginar que esa toma de decisión es que es difícil. Decirle a una persona, bueno, lastimosamente tengo que despedirte, no es fácil. No es fácil para nada. No es fácil para nada, ni sencillo, ni cómo se va a tomar, porque al final esa persona, ese ingreso lo utiliza para pagar sus cosas, su familia y demás, pero es que igual, o sea, el negocio tiene que seguir adelante, tiene que ser rentable y a veces toca tomar decisiones difíciles, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta. A ver, ¿cuáles consideras tú que son habilidades que debe desarrollar un líder? Bueno, la comunicación para mí es súper importante. Las habilidades blandas en general son súper importantes. Por eso es que algunas personas dicen que no, pero esta persona se sabe el rol, es muy buena, tiene las métricas perfectas y ascendieron a otro. Pero es que tú te pones a pensar, las habilidades blandas son súper necesarias y te llevan súper lejos, porque tienes que lidiar con personas, tienes que saber cómo transmitir el mensaje, tienes que saber cómo lograr que estas personas busquen, querer los resultados o hacer los resultados que se necesitan. También transmitir el mensaje no solo a tu equipo, sino a tu jefe, cómo tú te comunicas con tu jefe, con los demás. La inteligencia emocional, súper importante. Claro. Y más cuando vas a tener conversaciones difíciles que son súper comunes en este rol. No es una cuestión de que tú puedas simplemente mandar a la gente para tú sabes dónde. Claro. Por lo menos esas dos es lo que se me ocurre. Hablar en público también, porque constantemente tienes que estar presentando con tu equipo los números, cómo van las cosas. Y eso en cuanto a las habilidades blandas. Pero hacia lo demás es bastante estrategia, porque tú estás a cargo de un equipo y tú tienes que saber qué es lo que le falta al equipo como grupo y qué es lo que le falta a las personas individualmente. También capacidad de mejora continua, porque tú estás a cargo de un equipo, tienes bastantes tareas que de repente ahora se pueden automatizar. Claro. Y puedes ahorrarle a la empresa, ya sea pasos, dinero, recursos, lo que sea, teniendo esa mentalidad de mejora continua. Entonces, esas habilidades que mencionas, que las agrupamos todos como habilidades blandas. Uh-huh. He escuchado mucho sobre la importancia sobre esta ahora en la época de la inteligencia artificial. ¿Por qué razón? La inteligencia artificial va a desplazar un montón de personas. Quieran o no, no lo quieran aceptar, pero es la realidad. Va a hacer que voten, ya está pasando, ya ha pasado en los últimos 2 años y eso es inevitable. Lo único que nos va a separar entre unas máquinas y otras son estas habilidades blandas que mencionas que muy bien se tienen que desarrollar. Sí. Que eso no lo puede hacer una IA, no lo puede hacer una máquina. Exacto. Esa parte es importante recalcar. Y es un trabajo difícil el desarrollo de las habilidades blandas, en mi opinión, porque, como te digo, requiere mucho trabajar en uno mismo, en mi opinión, porque controlarte a ti mismo, o sea, primero la inteligencia emocional no es no sentir nada, porque tú eres humano, tú te vas a sentir bravo, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir feliz, todo lo que tú quieras, pero es una cuestión, lo que habla la inteligencia emocional es una cuestión de saber reconocer en ti mismo que está surgiendo esto, que lo está causando, okay, y estudiarlo. Por ejemplo, si yo me estoy sintiendo brava, frustrado, lo que sea, yo poder identificar qué es, primero, que me estoy sintiendo así, y segundo, qué es lo que está causando que me sienta así. Claro. Y entonces luego, ¿en qué otro momento de mi vida yo me he sentido de esta manera? O cómo esto se parece a algo que yo he vivido anteriormente. Claro. Y uno comienza a indagar. De esa manera tú vas a la raíz y tú puedes decir, ok, ¿cómo puedo hacer para cambiarlo? Porque el primer paso es identificarlo. Y luego, ¿qué cosas puedo hacer para cambiarlo? Cosas que cuando esto vuelva a suceder ya no sea tan detonante. Claro. De eso se trata esa inteligencia emocional. Y también reconocer que cuando las personas reaccionan de cierta manera, no es personal. Ok. Exacto. No tomarse esta situación de manera personal. Exacto. Simplemente es la situación que se dio y uno está envuelto o está metido en el medio, pues, ¿qué vamos a hacer? Exacto, ¿qué vamos a hacer?
Yo siento que esa parte es importante, porque pasa muchísimo y eso tiene que... Hablan muchísimo de las generaciones, ¿no? Que algunas generaciones son más sensibles, que no les gusta que le digan o le llamen la atención. ¿Has visto eso? ¿Te ha pasado? Sí. Que no le puedes llamar la atención porque se ofenden. Sí. Justo me vino un nombre a la mente. No nombres. No nombres. Pero es una persona que ve que decirle las cosas con mucho cuidado porque cualquier cosa lo tomaba como ofensa. O sea, como un ataque a esa persona. Y menos entender y reconocer que me están orientando, me están dando herramientas para cambiar. Exacto. Y por eso también este rol es súper importante, las habilidades blandas, porque tienes que lidiar o manejar diferentes personalidades y cómo tú ajustas tu comunicación a cada una de ellas. Es verdad. Hay mucha gente que dice que yo hablo así y todo el mundo se tiene que adaptar a mí. Eso es difícil. Así como tú tienes tu personalidad, hay 50.000 millones de personalidades por allá afuera. Sí. Así que cada persona es diferente. Sí. Por lo menos mi comunicación es súper directa, o sea, al grano. Ya, no me andes con rodeo porque me voy desesperando. Esa soy no yo. No me dé vueltas. No me dé vueltas. O sea, ¿qué quieres? Hay mucha gente que lo adorna. Pero yo he aprendido a navegarlo, pues. Claro, yo me ajusto y ya, porque la persona, de repente, si soy muy directa, no me va a recibir muy bien. Claro. Si no es directa como yo. ¿Sabes? Va a sentir que una agresión. Ajá, como que estás brava, ¿qué te pasa? En otras culturas pasa eso, ¿eh? En otras culturas, en Estados Unidos siento que también son muy directos, pero en Europa muchísimo más, así, al grano. Y que dicen que los latinos son los que adornamos todo el cuento para al final decir qué es lo que necesitamos. Exacto. Sí, eso. Mira, te tengo otra pregunta. Situación de conflicto. ¿Cómo un líder puede manejar una situación de conflicto entre personal y demás? ¿Qué herramientas utilizas tú para manejar eso entre tú y personal y internamente entre tu grupo de trabajo? Bueno, entre el grupo de trabajo solamente me ha pasado una vez. Yo creo que lo primordial es siempre tener los hechos. Ok, pruebas. Ajá, pruebas. ¿Qué fue lo que sucedió? Y entonces luego, esto fue lo que sucedió, fulanito, esto es el impacto, esta es la importancia, quiero saber tu punto de vista. Y la persona te dirá. Y lo mismo con la otra. Escuchar las dos versiones, pues. Escuchar las dos versiones y tratar de entender los dos puntos de vista. Porque pues, una persona puede decir una cosa, pero siempre hay otro lado de la moneda. Y yo personalmente, a mí me pasó un caso de que tomé un equipo nuevo. La persona se había ido, el supervisor se había ido, y yo tomé un equipo nuevo justo en periodo de performance review, que en las multinacionales se hace mucho. A mitad de año y a final de año se hace un performance review. Q2, Q3 y esto, ¿no? Sí, nada más que algunas empresas lo hacen una vez al año, acá lo hacemos a mitad de año y a final de año. Okay. Entonces tocaba justamente ese periodo y es como que, bueno, yo acabo de agarrar a estas personas. Y cuando uno hace un performance review, la persona se tiene que poner un rating que va de si está cumpliendo con las expectativas o no, básicamente. Okay. Y también hay un rating aparte de si está cumpliendo las expectativas o no las está cumpliendo, es si está excediendo las expectativas. Okay. Y la persona se había puesto que estaba excediendo las expectativas y no estaba excediendo las expectativas. Cada uno tenía que hacerse su propia evaluación. Ajá. Ok. Estaba excediendo, ok. Estaba haciendo mucho, dando las 2 millas extra. Exacto, la milla extra. Y no era así. Ok. Y yo, para tener esa conversación, porque uno tiene esa conversación, yo agarré los facts. Okay. ¿Qué es un exceed expectations? Aquí está escrito. ¿Qué es lo que se espera de tu rol? ¿Y qué es lo que tú has hecho? Esas 3 cosas, ¿no? ¿Qué es un exceed expectations? ¿Qué es lo que se espera del rol? ¿Y qué es lo que tú has hecho? Y viendo lo que había hecho él y la expectativa del rol, pues hacían match perfecto, pero más allá no. Entonces yo estuve hablando con la persona y le dije, mira, he estado viendo tu performance review, pude ver que te pusiste exceed expectations,
quiero saber desde tu punto de vista qué es un Exceed Expectations. Como para entender por qué él se puso eso. Pues yo no puedo asumir. Yo no puedo asumir. No puedes asumir que él entiende lo que está haciendo evaluado. Exacto. Ok. Entonces, cuando hablé con él, me dijo unas cosas, ahorita mismo no me acuerdo exactamente qué fue lo que me dijo, pero me dijo unas cosas que van dentro de su rol. Entonces, cuando él me dijo eso, yo le mostré cuáles son las expectativas del rol. Y le dije, bueno, todo eso que me mencionas es algo que ya se espera del rol que estás cumpliendo ahorita. Entonces, para nosotros sería un Consistently Meet Expectations, porque es algo que ya está dentro de lo que se espera. Que Consistently Meet Expectations es algo muy bueno porque es exactamente lo que esperamos que se dé del rol y lo estás cumpliendo. Claro. Ahora, Exceed Expectations, para que tenga claridad, entonces es ta. Obviamente la persona no estaba feliz y lo que había pasado es que esa información de Exceed Expectations nunca se la habían dado. Ok. O por lo menos no había ninguna prueba de que se hubiera dado. Claro. Entonces, obviamente fue una conversación difícil, que es una conversación difícil, pero no fuimos con asunciones, ni tú te dijeron, yo dije, no sé qué. O sea, yo fui preguntando desde primero para escuchar de la persona y luego en base a lo que me dijera la persona, fui respondiendo. Claro. Entonces, con algo, pruebas. exacto. Pruebas, una forma objetiva de decirle, mira, esto es así. Porque ya ustedes tienen, lo que entiendo es que todo eso bien organizado. O sea, este puesto tiene este rol, estas funciones. Si haces más de estos, obviamente son esas expectativas que esa milla extra. Exacto. Okay. No sé si se responde la pregunta. Sí, claro, 100%. Me parece útil el hecho de saber de que tener estos en tu trabajo, tener esos roles bien definidos puede ahorrar un montón de cosas, definitivamente. Sí. Principalmente ahorrarle trabajo al líder que tiene que manejar el equipo. Sí. Esa parte es interesante. De liderazgo, porque sinceramente es que en cualquier empresa, en cualquier negocio necesitas tener personas en posiciones de liderazgo para guiar el equipo. Pero las personas tienen que saber qué tienen que hacer. O sea, y eso se hace en esas guías y esas normas, como bien mencionas, ¿no? Otra pregunta con respecto a eso mismo también. ¿Qué estrategia utiliza el líder para retener al personal? Porque la persona se quede y me diga, hey, me gusta esta empresa, me gusta mi jefe. Como bien mencionaste, que tuve buenos jefes que me enseñaron esto y esto y esto. ¿Cómo que concluyes tú? O sea, ¿qué sería como una buena estrategia para el líder de una estructura, de una organización? Yo siento que, aparte del salario, porque el salario es un tema delicado, ¿sabes? Hay veces que no se puede aumentar. Digamos en pandemia, no se podía aumentar definitivamente. En ese momento era ahorro. Pero yo siento que la diferencia la hace tener un buen ambiente laboral y un jefe que te reconozca y te comprenda. Okay. Siento que esas cosas lo hacen, porque yo he leído mucho de que las personas no renuncian trabajos, sino renuncian jefes. Y yo no creo que eso sea completamente cierto, porque yo he tenido muy buenos jefes y me he ido igual. A veces es la situación actual en la que uno se encuentra. Por ejemplo, yo en uno de mis trabajos tuve que cambiarme de trabajo porque yo estaba en la universidad y la empresa se iba a mover a un lugar súper lejos y no iba a poder jamás llegar a la universidad yo. Entonces, pues me tocó irme. Okay. No digo que no haya malos jefes. Claro. Pero hay de todo. Entonces, anyways, la pregunta. Sí, definitivamente que eso es un factor. Es decir, si el trabajo aquí ahora se están yendo, ¿qué pasó con un banco de la localidad? Que abrió una sucursal administrativa enorme en X lugar. Y gente que trabajaba en la provincia del oeste, sí, eso me queda lejos. Entonces me toca renunciar. Sí, exacto. Pasó muchísimo. Que no tiene nada que ver con simplemente que logísticamente ya no me funciona. Sí. Así que yo siento que por lo menos en cuanto a los jefes, ¿qué es lo que puedan hacer? Dentro de lo que pueden hacer es eso, asegurarte de que tu equipo se sienta cómodo contigo. O sea, puedan compartir sus problemas, sus errores, que saben que tú los puedes apoyar, que tú vas a entender y que estén en un ambiente donde ellos puedan sentir, que ellos puedan compartir, que no tengan miedo. O sea, ir a trabajar 8 horas al día por 5 horas a la semana en un lugar que detesto, donde no puedo compartir, no tengo que estar con miedo, etcétera, pues obviamente nadie quiere estar ahí. Claro.
pero en un lugar donde reconocen todos mis esfuerzos. Yo me siento súper cómoda hablar con esta persona y también sé que puedo ir con mis errores a donde ella y vamos a solucionar juntos. Uf. Perfecto. Okay. Y ahora, esta pregunta va para ti. ¿De dónde te nació a ti esto? ¿De dónde te nació a ti? Vamos a hablar de liderazgo. ¿Qué te motivó a hablar de este tema? A motivar a otras personas, a educar a otras personas sobre esto. Mira que yo comencé... Todo comenzó en el 2022 más o menos. Que yo dije que quiero dedicarme... Ok, no, antes. Ok. En mi trabajo, antes de pandemia, yo me involucraba muchísimo en todos los programas que tuvieran que ver con desarrollar a las personas. Okay. Y yo creo que a mí me comenzó a encantar mucho eso porque yo antes era una persona... Yo soy introvertida. Yo sé que no parece. Yo soy introvertida. Iba a comentar de eso en un post que tienes. Que tienes una foto tuya y otra foto tuya de como que, no sé, 1 año o 2 años después. Bueno, yo soy introvertida. O sea, después de aquí yo tengo que irme a mi casa sola tarde que en mi cama y que para recargar batería. Ok. Pero también era súper penosa. Yo no hablaba con nadie. Yo iba a hacer mi trabajo y ya, bye. Porque me daba como pena, mucha pena. Y luego hubo un momento en el que hubo una posición... hubo un momento en el que no estaba ni mi team lead ni mi supervisora y había un pocotón de problemas en el departamento porque habíamos implementado un proceso nuevo. Como que habíamos comprado una empresa o una parte y la integración era un poco desastrosa. Y teníamos muchas preocupaciones y yo dije, bueno, no está el team lead, no está el supervisor, así que pues yo voy a tomar las riendas pues. Y yo agarré y hablé con todo el equipo y les dije, ok, miren, tengo esta idea de hablar con el manager sobre todas estas preocupaciones y entonces quiero que ustedes me den cuáles son sus preocupaciones y qué es lo que sugieren para yo compartírselos a esta persona. Pues yo simplemente tomé la iniciativa. Y lo hice y la persona, el manager lo recibió y estaba súper cool. Y yo dije que, esto como que me gusta. Me gusta. Ajá, yo dije, manager, quiero como que desarrollar mis habilidades. Me recomiendas a alguien para mentoría y me recomendó a alguien que todavía lo recuerdo mucho, para ahí le escribo en LinkedIn todavía, que se llama Manuel. Y él me ayudó a salirme del cascarón. Por eso es que también hablo mucho de confianza, porque la única manera de aumentar tu confianza es haciendo las cosas que le tienes miedo. La única manera. Porque tú le tienes que demostrar a tu cerebro de que eso que teme, que es peligro según el cerebro, está bien. Y la única manera es haciéndolo para que el cerebro tenga prueba de que, oye, esto no está mal nada. Y ya. Exacto. Pero bueno, a mí no me gustaba hablar con la gente. Y entonces el hombre me forzó a hacer small talk. Ok. Y él dice que en el almuerzo, siéntate en una mesa random y háblale a la gente. Ya. Y yo dije, ¿qué? ¡No! Ese es uno de los grandes miedos de la gente. Horrible. Ese y de pararse en público. Ajá. La cosa es que yo lo hice y a medida que lo iba haciendo, yo dije, esto no está tan mal nada. Es complicado. Y yo dije, bien, ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y me metí, a ser host de un town hall de finanzas, o sea, como 300 personas. Hablar frente a 300 personas. Okay. Y yo dije, dale, pues y ahí es donde vino Vanessa. Okay. Vanessa Knapp, la que hizo el LinkedIn. Correcto. Ajá. Y ella tenía un programa de facilitación ahí en Granger. Y yo me metí ahí y yo también le pedí muchos consejos y mentoreé a ella. Y yo hice la presentación. Entonces, a medida que yo iba haciendo más cosas, yo dije que esto me gusta buco. O sea, vi la transformación en mí. ¿Cuántas personas no estarán pasando por lo mismo? Claro. Y yo me involucraba en todo tipo de creación de cosas. De hablar en público. Hay un programa que se llama Toastmasters International. ¿Lo has escuchado? No. Que se dedica a desarrollar habilidades de comunicación, hablar en público y liderazgo. Se llama Toastmasters. Toastmasters. Así como de toast. Ok. Y eso es internacional. Tú les escribes a ellos en su página. Les dices, tengo un grupo de 20 personas, porque son 20 personas mínimo. Quisiera abrir un club aquí en Panamá. O whatever. Aquí en Villalugra, no sé dónde vivamos. Ok. Y bueno, ellos te dan un programa, tú pagas mensualmente y ellos te dan un programa cómo desarrollarlo y todo eso, súper cool.
Y eso lo trajimos a la empresa en la que estoy y yo era la presidenta. Ok. Entonces, como que me fui involucrando al punto de que ya estaba trabajando en desarrollar un programa de mentoría aquí en Panamá. O sea, cosa de que tú pudieras meterte un portal, quiero desarrollar esta habilidad y te salieran las personas que están dispuestas a enseñarte. Pero cayó la pandemia. ¿Pero qué? Llegó la pandemia. Llegó la pandemia. Y entonces, obviamente, pues ya no hay recursos para eso, hermana. Una vez pasó ese tiempo, yo dije, quiero ver cómo puedo crear algo así afuera, pues. Y yo es que quiero como que de repente usar las redes para esto. Me metí en un programa de creación de contenido que es con Cami Aybar, que se llama Creadores de Impacto. Pero todavía no tenía muy definido de qué iba a hablar. Si de eso o de cómo desarrollo de la persona per se. Y como recién había pasado por lo del divorcio, yo dije que creo que voy a hablar de esto. Pero luego me metí en una mentoría de negocios digitales y hablando con el mentor, me estaba diciendo, yo le estaba contando sobre cosas que me estaban pasando en el trabajo, buenas. Y él me dijo, oye, pero ¿por qué no hablas de eso si parece que te va bien ahí? Y yo dije, tienes razón, porque puedo combinar ambas cosas. Claro. Porque para mí no solamente es liderazgo, sino bastante del trabajo en uno mismo. Claro. Entonces así fue como que... Desarrollo personal. Ajá, desarrollo personal. Y así fue como... Mira, una cosa lleva a la otra. Y siempre las historias que escucho aquí en este podcast nacen así. ¿Y qué tal si hago esto? ¿Qué tal si hago un poquito más y es lo mismo que te ha pasado a ti? ¿Qué tal si me meto en este curso y este otro curso y quedé dictando conferencias a 300 personas y al final eso es lo que yo invito a la gente que lo hagan, que se atrevan? Sí, es la única manera. Yo nunca me veía aquí, grabando ¿qué podcast? ¿Qué va? ¿En serio? Yo creo que aprendí a conectar este micrófono, pero... Entonces es súper profesional. Pero bueno, lo hemos... Perdón, poco a poco desarrollando, pero definitivamente me siento y veo los primeros videos que grabé y siento que ya me expreso mejor. Así que el fin es ese, lo que decía, o sea, la práctica va desarrollando tu perfeccionando tu habilidad y demás, y creo que hay que utilizar esto que nos aconseja a que lo apliquemos cada uno en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros trabajos, claramente está. Y eso es lo que te va a permitir ser un mejor persona, pero también un mejor líder en alguna corporación. Porque al final te va a llegar un punto en que tú vas a tener que coachear a otras personas. Exacto, y me robaste la palabra. Eso fue lo primero que me vino a la cabeza, porque al final tienes que guiar a otros. Correcto. Y lo haces a través del camino que ya tú recorriste. Correcto. Y dentro, ya sea en vida personal o en la corporación donde estás, estos son los procesos y va gente que te va a ver y decir, oye, yo quiero llegar a ser como ella, y nadie ve todo el camino que has recorrido, ¿no? Exacto. Qué interesante eso, porque es el día a día. La verdad que todos los días escucho historias de esto, así. Hey, ¿cómo quedaste en esto? No, es que me pasó tal cosa y me atreví al final es vencer el miedo, como bien has dicho, ¿no? Sí, y tú sabes que a mí me fascina todo lo que tenga que ver con entender cerebro. Ok. Y yo he leído varios libros. El libro que más me ha gustado, que me molesta el nombre, porque parece como de novela y engaña. Okay. Se llama Las mujeres que aman demasiado. O sea, tú lo escuchas y tú dices que esto es una novela. Sí, novela romántica. Ajá, una novela romántica. Y no es para nada para eso. Nada. El libro es de una psiquiatra, una terapeuta, que habla sobre todos sus pacientes, obviamente anónimamente, y habla cómo todas las vivencias de nuestra infancia moldean las experiencias que tenemos de adultos. Correcto. La personalidad, cómo uno se expresa, las limitantes que nos ponemos. Las limitantes que nos ponemos, las relaciones que escogemos, lo que permitimos, lo que nosotros creemos que podemos hacer, lo que creemos que no podemos hacer. Claro. Todo. Y ese libro me abrió los ojos como que, wow, por eso es que yo hago esto, por eso es que yo soy así, por eso es que reacciono así. Y por eso es que le digo a las personas que no tomarse las cosas personal, porque todo el mundo viene de un pasado diferente y las personas van a ver la vida en base a eso. Claro. No tiene que ver con algo que tú hiciste. Claro. Y por eso que también es importante preguntar, porque
tú vas a asumir lo que tú crees que asumes en base a tu experiencia, pero no es la experiencia del otro. Claro. Al final uno trata de... Pasa eso muchísimo, ¿no? De que lo que yo estoy viviendo quiero transmitírselo a la otra persona, pero somos personas diferentes. O sea, esa persona no me va a entender a menos que yo le explique pacientemente qué es cómo me siento y demás, ¿no? Sí, y por eso es que las relaciones son tan enriquecedoras, porque uno aprende de otro a través de sus vivencias y tú aprendes de mí a través de mis vivencias. Correcto. Así mismo es. ¿Cómo me dijiste que se llama el libro? Las mujeres que aman demasiado. Ok. Hay otro libro famosísimo que tiene que ver con eso de influir en personas y demás. El famoso libro, un clásico de esto, que es el de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. El libro, el nombre también es pésimo. Sí. Pero es un clásico y máximo que siempre en los cursos lo dan y hablan de ese libro y tiene como puntos bien clave como cómo abordar, cómo interactuar. Por eso, con ese punto, cómo salir de tu zona de confort e ir a una mesa que no conozco a nadie. Sí. Y cómo crear una conversación, porque eso a los adultos mayores ya perdieron ese miedo. Ellos sí no tienen miedo, pero la persona joven sí tiene miedo en conocer otras personas. Sí. Tú sabes que yo estuve en un curso de Dale Carnegie. Ok. Y a mí me regalaron ese libro ahí. ¿Ese libro? Sí. Ese libro es un clásico. De hecho, de ahí surge toda esta metodología del Carnegie para ventas. Lo utilizan mucho en ventas. Sí. Es un principio, pero al final es como... Y en liderazgo, pues, porque tiene que ver con cómo influyes en la persona. No es que cómo hacer que hagan las cosas que yo quiero, sino, ¿sabes? Esa buena comunicación, claro. Comunicación efectiva. Y justo ahorita estoy leyendo un libro que se llama Influencer. Influencer. Ajá. Ok. Y habla sobre esa parte de cómo yo logro que las personas hagan algo, pero no es como manipularnos ni nada por el estilo, sino es como get their buy-in, como que ellos quieran hacerlo. Correcto. Y hay un ejemplo que me gustó mucho, porque todavía no lo he terminado, pero habla sobre las veces que necesitamos lograr algo. Necesito hacer esto. Y había una vez una persona que tenía en la empresa, era Navidad, o se estaba acercando Navidad, y necesitaban sacar no sé cuántos paquetes. Okay. Y obviamente como es Navidad, pues básicamente iban a necesitar que la gente trabajara en Navidad. Claro. Entonces, obviamente es súper difícil. ¿Cómo tú logras que la gente quiera hacerlo? Claro. Entonces, al final, esto tiene que pasar. O sea, necesitamos que trabajen en Navidad porque necesitamos sacar estos paquetes. ¿Cómo hago que eso pase? Que la gente quiera trabajar. Que la gente quiera trabajar. Nadie quiere de salida. Y nadie quiere. ¿Qué hicieron? Eso es súper difícil. Entonces, lo que hizo la persona encargada fue que los sentó a todos y les presentó todos los logros que habían sucedido durante el año gracias al esfuerzo de ellos. Esto es todo. Ahorita tenemos una situación y les presentó la situación. Tuvimos no sé qué retraso en no sé qué y ahorita necesitamos sacar tantas órdenes, lo que significa que necesitamos trabajar en Navidad. ¿Qué necesita pasar para que esto sea posible? Entonces ya tú invitas a los demás a que te den sugerencias, porque ya no es algo que te estoy obligando a hacer, sino es algo que estoy pidiendo tu opinión. Y las personas dijeron que esto. Una de las solicitudes era conseguir a alguien que me consiga los regalos para Navidad, no sé qué, un poco de cosas, ¿no? Y ellos apuntaron y dijeron ok, listo, perfecto, vamos a hacer esto, nosotros cumplimos nuestra parte y ustedes entonces cumplen con esta parte para seguir estos super logros que ya hemos hecho juntos. Oye, ese año hicieron los mejores números ever. Mira. Solamente porque consiguieron el buy-in de las personas, solamente preguntándoles, hey, ¿cómo creen ustedes que podemos hacer esto? Es completamente diferente que te diga, tienes que venir a trabajar el 25. Exacto. A que te digan, oye, ¿qué tal? ¿Qué sugieres para que esto mejore y perfeccione? Que incluso puede que se logre ni siquiera tener que venir ese día, pues, pero bueno, cada escenario es diferente, pero definitivamente que la comunicación, la forma en que se dicen las cosas, influye muchísimo. Eso es cierto. Ok, oye, quiero agradecerte por haber sacado tu tiempo y venir acá a compartir con nosotros sobre este tema, ¿no? Este tema me gusta muchísimo porque toda persona que ya sea emprendedor o toda persona que trabaja en una empresa, principalmente multinacionales, que usualmente tienen ese espacio para enseñarle a las personas sobre el liderazgo y demás, y las personas dentro de una corporación van escalando posiciones como bien te ha pasado a ti, y considero que esta habilidad es supremamente útil
para la vida personal, para la casa, pero también para tus negocios o trabajo, ¿no? Así que gracias por compartir todo lo que haces. Ahora, importante, si alguien quiere conocer de lo que compartes, lo que comunicas, ¿dónde pueden conseguirte? ¿Dónde pueden encontrarte? Bueno, estoy en Instagram como Meche Chen, Chen con C y sin G. Okay. Y en LinkedIn como María Mercedes Chen. Bueno, la gran Meche, gracias por acompañarme y bienvenido a este espacio. Seguro tendremos otro tema para conversar más adelante. Sí. Seguro, porque esto da para rato. Sí. Gracias por acompañarme y Meche Chen. Gracias.